buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que me escuchas. Yo soy Paola Licea y quiero darte la bienvenida a otro episodio de Los Aromas del Café, un podcast dedicado a analizar, a conversar y, por qué no, también a descubrir las relaciones que entabla la literatura con otras disciplinas, con otras áreas del conocimiento. Es el objetivo de este programa acercar al público en general al apasionante mundo de la literatura. Pero ¿qué les parece si van y se preparan esa ya habitual taza de café para comenzar a conversar sobre el tema que les tengo listo para hoy? Como espero que se empiece a hacer costumbre entre nosotros, esa taza de café que me encantaría compartir contigo cada semana, esta vez te traje un grano que tiene un buqué italiano, un sabor agudo y un do de pecho. Sabemos que la música es considerada por los griegos una de las bellas artes por su increíble valor estético y, por supuesto, las incontables emociones y sensaciones que producen en el ser humano. Yo creo que todos hemos experimentado este estado pleno de bienestar al escuchar una pieza musical que nos gusta. Y para mí esta sensación se multiplica cuando se trata pues de la ópera, que es el conjunto en un mismo escenario de más de una de las bellas artes, es decir, de la música, de la declamación y a veces también de la danza, dependiendo de la obra que se esté representando. Pero ¿qué les parece si comenzamos definiendo qué es la ópera? En términos técnicos, la ópera es una composición dramático-musical en la que un diálogo es cantado. De aquí que en el argot operístico a los cantantes de ópera se les llama líricos. Y bueno, este canto también es escenificado y acompañado por una orquesta. Debemos saber que la palabra ópera, traducida al italiano, significa obra. Es por eso que la ópera es una obra. Y bueno, generalmente cuando pensamos en la ópera, como que esto nos lleva a una idea de tenores y sopranos cantando en italiano, repitiendo guiones de los clásicos, ¿no? Es decir, pensamos en Mozart, pensamos en Puccini, pensamos en Strauss, etcétera, ¿no? Sin embargo, el día de hoy quiero compartirles a una directora de ópera que es completamente diferente. Y me refiero a Gabriela Ortiz, quien ha tomado toda esa teatralidad que tiene la ópera y la ha llevado a temas que son mucho más actuales y que vamos a encontrar en su ópera este aire de familia con la actualidad que nosotros vivimos. El día de hoy quiero hablarles de Luciérnaga, 12 días de encierro, que viene muy a cuenta con todos estos movimientos sociales que se han llevado aquí en México en los últimos años, hablando obviamente de todo lo que tiene que ver con las personas de la diversidad, con las marchas y movimientos feministas y también con todas las marchas estudiantiles, que como ya sabemos tienen que ver con el Yo sí te creo, con el Me Too, etcétera, etcétera. Y es así como quiero que en este sentido podamos pensar en la ópera como una de las formas más artísticas que existen para representar los problemas de la sociedad. Si tuviera que empezar este podcast con una frase, sería que la ópera y el arte en general también son resistencia.
Luciérnaga, 12 días de encierro, Gabriela Ortiz aborda la historia de la poeta uruguaya Alcira Sous, quien participa en los movimientos estudiantiles del 68 y cuya anécdota vivencial es tan particular que también el escritor chileno Roberto Bolaño se inspira en ella para escribir este magnífico texto titulado Amuleto, basado en los acontecimientos que se llevaron a cabo el 18 de septiembre de 1968. Amuleto es una novela corta publicada en 1999 por la colección Narrativas Hispánicas de la editorial Anagrama y está ambientada en el México del 68. Narra la historia de Auxilio Lacouture, quien al parecer pues lleva una vida como la de cualquier intelectual en 1968, es decir, se dedica a leer, a escribir, por las noches, tarde noches a llevar una vida bohemia, ¿no? Hasta que sucede la intervención militar del 18 de septiembre de este mismo año, en el cual Auxilio, que en este caso encarna como personaje a Alcira, queda encerrada por 13 días en el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria, y esto la lleva a reflexionar durante la estancia de los 13 días, llena obviamente de angustia, de soledad y todas las peripecias que nos podemos imaginar, la lleva a reflexionar sobre la nacionalidad, sobre la realidad social y política de un país que está totalmente inmerso en un sistema político tirano y cuya juventud está librando batallas gigantescas por ejercer su derecho a la libertad. Piensa en toda esta época del 68 a través de los intelectuales, de las ideas de los intelectuales, tanto pasados como contemporáneos que la han marcado. Este es un perfecto ejemplo de cómo la literatura y la ópera se unen para abordar un acontecimiento cuyo contexto marca un antes y un después en la historia de los movimientos sociales y estudiantiles en México. Por supuesto, de dos formas diferentes, ¿no? La novela toca tres momentos importantes. En el primero, Bolaño, quien a través de su alter ego se hace presente dentro de la novela con el nombre de Arturo Velano, describe la vida de Auxilio, ¿no? Al lado de los escritores y de los poetas de gran renombre, de cómo ella se autollamaba la madre de todos los poetas y entonces vivía esta vida bohemia, esta vida relajada, esta vida tan cerca, tan empapada de la cultura. En un segundo momento, también narra todo el acontecimiento del 18 de septiembre de 1968, en el cual los militares toman CEU de la UNAM y Auxilio queda encerrada en el baño de los hombres y sobrevive comiendo papel higiénico y tomando agua del grifo. Y en la última parte, Bolaño desarrolla un una especie de tramado simbólico que hace alusión justamente a la lucha social y a la tiranía política que se vive o se vivía en el país en ese momento. En cuanto a la ópera, esta se desarrolla totalmente en el acontecimiento del 18 de septiembre y obviamente los días que Alcira vive encerrada, ¿no? Este diálogo que se lleva a cabo durante toda la ópera está lleno de estas alusiones
simbólicas de la lucha social, del poder dictatorial, de la política en México en ese instante. Lo más enriquecedor de esta comparación que vamos a hacer el día de hoy es la manera en la que cada uno aborda una misma problemática, una misma temática que además se está repitiendo en nuestros tiempos. ¿Qué les parece si vamos a conversar, analizar un poquito sobre estos momentos de coincidencia que tienen un escritor chileno en el año de 1999 y Gabriela Ortiz, una músico de nuestros días? Creo que el primer momento de coincidencia que tienen tanto la músico como el escritor es, es obvio, es el hecho de haber tomado esta historia tan trágica, tan revolucionaria, un hecho real de Alcira y convertirla en un arte, ¿no? Inmortalizarla a través del arte. En el caso de Bolaño, a través de su novela, y en el caso de Gabriela Ortiz, a través de la ópera. Cuando Gabriela Ortiz da una entrevista en un canal que acostumbro últimamente que se llama Hablemos de Ópera con Gerardo Kleinburg, nos comenta o le comenta al entrevistador que el primer acercamiento que ella tiene con este acontecimiento del 18 de septiembre es a través de la novela de Roberto Bolaño. Después ella ya empieza a investigar acerca de los hechos y finalmente termina por convencerse de que esta es una historia que merece ser contada a través de la ópera. Otro punto que a mí me parece que es de suma relevancia, tanto en la ópera como en la novela, es la forma en la que se exalta el importante papel que juega la cultura en la ideología de los movimientos estudiantiles. Pareciera que a través de este juego de autores, ideologías y demás, lo que tanto la músico como el escritor están tratando de decirnos que detrás de estos movimientos sociales, detrás de estos movimientos estudiantiles, en aquel momento siempre había libres pensadores, siempre había estas personas que se sabían mentalmente libres, ideológicamente libres y que por eso estaban dispuestos incluso a dar su vida en aras de defender este derecho físico también de la libertad, de la expresión, etcétera, etcétera. Otro punto de coincidencia es o son las metáforas que están utilizando para o que están acompañando a la protagonista. En el caso de Bolaño, la protagonista se llama Auxilio Laucutur, que debido al contexto de la novela podría referirse al auxilio de la cultura. En el caso de la ópera, ella utiliza el nombre de Alcira como tal, pero le atribuye características propias de las luciérnagas. Estos insectos que brillan en la oscuridad. De ahí el nombre de la ópera, de Luciérnaga. Tanto Auxilio como Luciérnaga no hacen sino exaltar las virtudes de la poeta uruguaya, ¿no? Que viene muy a cuenta porque tanto en la novela como en la ópera hay un punto que cúspide, que es cuando Alcira está por ser descubierta, está en el baño y entra un militar y está por ser descubierta, ¿no? Y es justamente ahí cuando Alcira, quien está representando el espíritu mismo de los movimientos estudiantiles,
de la juventud de la época, de la ideología de la época, está por ser descubierta y asesinada. De esta misma manera, existe también una crítica muy importante hacia los medios de comunicación masivos y la forma en la que a través de las noticias, a través de la información maquillada y demás, tratan de desacreditar la legitimidad de los movimientos sociales y estudiantiles, llamándolos vándalos, violentos, agresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso es algo que hasta nuestros días aún queda como esa huella impregnada en la historia que manejan o en la historia de la relación que hay de tensión entre los medios y los movimientos sociales. Claro que existen diferencias también en el manejo de tanto de la ópera como de la novela, ¿no? Por ejemplo, en la novela, creo que Bolaño trata de exaltar todo el espíritu de la época en la que se desarrollan estos eventos e incluso una como una vista rápida hacia lo que sucede después, ¿no? Hacia la época que sigue a esta de los movimientos sociales. Y aquí hay un párrafo que voy a leer porque creo que ejemplifica esta parte. Y entonces, sus mejores amigos dejaron de ser los poetas jóvenes de México, todos mayores que él, y comenzó a salir con los poetas jovencísimos de México, todos menores que él, chavitos de 16 años, de 17, chavitas de 18, que parecían salidos del gran orfanato del metro del Distrito Federal, y no de la Facultad de Filosofía y Letras, seres de carne y hueso a los que yo veía a veces asomados a las ventanas de las cafeterías y bares de Bucareli, y cuya sola visión me provocaba escalofríos, como si no fueran de carne y hueso, una generación salida directamente de la herida abierta de Tlatelolco. La ópera, por su parte, trata de exaltar este momento de valor, de verdad, de lucha que Alcira pasa a lo largo de estos días. Que por cierto, en la ópera dice que son 12 días, en la novela dice que son 13 y en algunos medios de comunicación como o páginas de referencias como Wikipedia dice que son 15. Ahí hay una discrepancia. Y el final, que claro es pues de lo más importante tanto en la novela como en la ópera, pareciera muy diferente, aunque para mi gusto creo que está hablando de lo mismo. Finalmente encuentran a Alcira viva en los baños después de que ya los militares abandonan las instalaciones y pareciera como en un efecto mágico que son la poesía y la historia quienes terminan salvando a Alcira. La poesía con la forma y el nombre de Rubén Bonifaz Nuño y la historia a través de Alfredo López Austin. Esto es algo que dice un texto al final de la ópera. En cuanto a la novela de Bolaño, esta termina con Auxilio escuchando el canto de todos los mártires de los movimientos sociales, porque recordemos que después de este movimiento del 18 de septiembre viene la matanza de Tlatelolco, y entonces ella puede escuchar la voz de todas estas personas. Auxilio afirma que ese canto, en forma también de poesía, era el amuleto que los protegía, y dice así: y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de las hazañas heroicas de una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del placer. Y ese canto es nuestro amuleto. Creo que en este final Bolaño también alude mucho a la historia
y a la poesía, ¿no? En este caso, pues en forma de canto, que creo yo que también tiene ahí una semejanza con la ópera. Irremediablemente, la reflexión de este capítulo es en torno a la historia que antecede a los movimientos sociales y estudiantiles que se han desarrollado con mucho más fuerza en los últimos años en nuestro país. Y creo que también nos habla mucho de estas viejas rencillas que todavía se arrastran hasta el día de hoy, como la cuestión de que el Estado esté en contra de estos movimientos sociales, como la forma en la que los medios de comunicación tratan de desacreditar ciertamente estas manifestaciones y claro, el hecho de que siempre va a existir alguna razón por la que el pueblo no está en total conformidad, ¿no? Creo que en los últimos años hemos visto el cuerpo de feministas eh, defendiendo algunos derechos, hemos visto a las personas de la diversidad en este mismo tenor, hemos visto la organización de taxistas que también tenían algo por ahí que decir el año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que yo de lo que más rescataría de esto que tratan de expresarnos tanto Bolaño como Ortiz es esta parte en la que los movimientos sociales siempre están sustentados en saber que si hay algo que nadie puede esclavizar es nuestra mente, en que todos podemos ser libres pensadores si así lo deseamos. Ahí no hay nada que pueda, ni el Estado ni los medios de comunicación pueden venir y coartar esta libertad de pensamiento. Y bueno, hasta aquí con este episodio de hoy, que ha sido un verdadero gusto compartir este espacio nuevamente con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y también espero que no se pierdan el siguiente capítulo en el que vamos a abordar la relación que existe entre la literatura y el feminismo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.